Ahora, como la investigación trata de generar conocimiento o aplicar el conocimiento existente, en este punto de esta presentación nos tenemos que hacer la pregunta: ¿dónde está el conocimiento? ¿A dónde voy a buscar para encontrar el conocimiento? ¿Cómo llego allí? ¿Cómo llego a ese lugar donde está el conocimiento? Bueno, desde el punto de vista filosófico, el conocimiento está en todas partes. Alrededor de nosotros tenemos abundancia de conocimiento. Que ya lo conocemos una parte y que no lo conocemos otra parte. Pero digamos, podríamos precisar más. Una de las fuentes más importantes de conocimiento, desde el punto de vista de las empresas, por ejemplo, es la historia. Todo lo que ha ocurrido de aquí para atrás, ¿no? ¿Cómo eso me afecta a mi negocio? ¿Cómo puedo aprovechar parte de esas experiencias de la historia para mejorar mi negocio? Y hay cantidades de casos que en las escuelas de administración de empresas utilizamos, precisamente de errores que han cometido empresas en el pasado que ya no deberíamos de cometer ahora. Porque si cometemos un error de esos, fuimos, la empresa cierra, la empresa se termina. Fue el caso de cómo, por ejemplo, las empresas ferrocarrileras de Estados Unidos definieron su negocio. ¿Cuál fue el error? Definirlo demasiado, en una forma muy precisa, muy angosta. Y era, digamos, en términos bien concretos, estamos en el negocio de los ferrocarriles. Cuando surgió el automóvil, y con el automóvil surgió el camión, y luego el avión, el transporte aéreo, ¿qué ocurrió en Estados Unidos y en Canadá sobre todo con el ferrocarril? Y ha costado mucho tiempo recuperarlo, más que nada como un medio de transporte de personas y un medio de transporte de carga, pero que es uno de los que menos carga mueve. Entonces esos errores, por ejemplo, nos ayudan a nosotros a aprender y a evitar que las empresas, utilizando este ejemplo, definan su misión de una forma demasiado angosta. Tiene que ser más visionaria y genérica, pero tampoco demasiado amplia que también nos lleve a desaparecer. Otra, por supuesto, es la experiencia de las personas, de los ejecutivos, de las ejecutivas, de los operarios, de los obreros, las experiencias dentro de las empresas, obviamente, las experiencias de las personas en el mundo académico, en el mundo de la calle. Todas esas experiencias, hay métodos de investigación para poderlas capturar, poderlas sintetizar y con ese resultado poder aprovecharlo y lanzar productos nuevos o mejorar procesos, por ejemplo, ¿no? Otra fuente que ha sido la más antigua, y yo la mencioné desde el inicio, es la naturaleza. Observando la naturaleza y entendiéndola, hemos encontrado soluciones a enormes problemas, o por lo menos hemos capturado grandes oportunidades. Voy a mencionar dos ejemplos nomás. Una pregunta que se hacía mucha gente en el pasado fue: ¿cómo hace un pájaro para volar? ¿Cómo logra esta ave volar? ¿Qué hay detrás del vuelo de una ave? ¿Podré yo, ser humano, también volar? Y obviamente que pues en este caso fue por prueba y error, se llegó a descubrir el secreto detrás del vuelo de un pájaro. Y hoy en día somos capaces, debido a ese gran descubrimiento, de lanzar inclusive naves fuera del sistema solar. Ya tenemos por lo menos una sonda que ha traspasado el último límite del sistema solar. Gracias a esa observación y a entender ese fenómeno del vuelo por parte del ser humano, sin necesidad de grandes laboratorios y sin necesidad de grandes expertos, simplemente a pura lógica y a puro sentido común. Otro que es muy útil es el radar. ¿Cómo descubrimos el radar? Existen animales en la naturaleza que tienen una visión muy débil o inclusive no pueden ver, pero se pueden movilizar en el medio natural de una forma magistral. ¿Qué animal conocemos con esos atributos? El murciélago. El murciélago no puede ver, pero puede volar
mejor que un pájaro, sobre todo en ambientes nocturnos, en los cuales la visión no es capaz de ver lo que está en el entorno. ¿Qué usa el murciélago? El ultrasonido. Lanza sonidos en forma de onda y regresan y le permiten la teleubicación. Pues el radar ahora lo utilizamos casi que para todo. Inclusive el uso de este aparato, utilizando ondas para mover una lámina, es parte de ese descubrimiento. El hecho de poder hacer cosas a la distancia, utilizando las ondas de sonido o el espectro electromagnético. Pero por supuesto que la fuente más grande del conocimiento está en nuestra cabeza. La habilidad nuestra de razonar, la habilidad nuestra de sentir y de poder medir ese sentimiento, buscarle algún significado a ese sentimiento. Nuestra imaginación, nuestra creatividad, esa habilidad de seres humanos de utilizar el raciocinio y las emociones para descubrir. Y de hecho que grandes descubrimientos se han hecho de esta manera. Simplemente pensando y entendiendo desde nuestro cerebro, desde el interior de nuestras personas, cómo ocurre un fenómeno natural. Y como dije desde un inicio, una de las fuentes más grandes de investigación es la observación. La asertividad y utilización de todos los sentidos, el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del oído, el sentido del tacto, para entender los fenómenos que están a nuestro alrededor. La observación es quizá el instrumento de investigación y a través de ella la fuente de conocimiento para poderlo capturar de los fenómenos y de los entornos donde nos desenvolvemos más potente que existe. Un descubrimiento que todos también conocemos, obviamente surgió de esa manera. Fue el descubrimiento de la gravedad. Hubo alguien que observando que un objeto que caía siempre iba dirigido hacia el centro de la Tierra. Y más o menos a la misma velocidad. Eso fue parte de la observación, que la mayoría de nosotros hasta el día de hoy no entiende. Pero el hecho de tratar de explicar por qué un objeto que se suelta en el espacio cae siempre. ¿Por qué? Y recordemos que en la investigación la pregunta es clave siempre, y buscarle la respuesta a esa pregunta es parte del proceso de investigación. Y claro, mediante ya después un análisis un poco más complicado, esa parte ya fue más complicada, se descubrió lo que hoy conocemos como la ley de la gravedad. Y vamos a más adelante a hablar de lo que es una ley desde el punto de vista de investigación, de lo que es una teoría y de lo que es un concepto, una preteoría y demás. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, voy a mencionar una última fuente de conocimiento que es poderosísima, es la repetición. Uno de los métodos más antiguos de investigación es la prueba y error. Y la repetición nos permite generar conocimiento. En medicina, al que conocemos hoy en día como el padre de la medicina, comenzó a investigar precisamente utilizando la observación previo a que una persona falleciera, la observación en el proceso ya de enfermedad avanzada, la observación después de que la persona falleció y después pues ya ver qué ocurrió al interior de la persona, ¿no? Este es un proceso en el cual, digamos, se trató de ir buscando una conexión entre lo que se observaba antes, durante y después del deceso de una persona, y eso dio origen a la medicina moderna. Y esta persona que hizo eso fue Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina moderna, porque descubrió las causas de muchas enfermedades mediante ese proceso. Muy bien, entonces, tenemos una idea de dónde está el conocimiento desde el punto de vista académico, ahora desde el punto de vista de las empresas.
¿dónde está el conocimiento desde el punto de vista de las empresas? Cuando yo hago investigación de empresas. Bueno, las empresas se desenvuelven en un ambiente llamado el mercado. Y el mercado tiene varios jugadores. Hay competidores, hay empresas que producen productos sustitutos que pueden reemplazar a mi producto o mi servicio. Hay nuevos entrantes, es decir, empresas nuevas que ven oportunidades que las que estamos en el mercado no vemos. También están los consumidores, los clientes, están los proveedores. Es decir, hay una serie de jugadores que todos están comportándose de una forma u otra en el mercado. Y en todos esos procesos existen personas que están involucradas. Entonces, desde el punto de vista de las empresas, una gran parte del conocimiento está en las personas involucradas en el mercado o en los entornos alrededor del mercado, por ejemplo, en el Estado. El Estado es un jugador que está viendo el mercado e interviene en la medida que es necesario intervenir. Y es un jugador fuerte si interviene. Y obviamente está en los competidores, está en las empresas que venden productos sustitutos, está en los consumidores. Entonces, en la fuente de conocimiento la mayoría va a estar allí. El arte está entonces en cómo yo llego a ese conocimiento. Pero, ¿qué características tiene el conocimiento? Bueno, el conocimiento tiene muchas características, pero posiblemente la más importante de todas es que es universal. Es decir, si el conocimiento se descubre en el país A, ese conocimiento tiene que ser válido y aplicable en el resto de países. Tiene que ser entendible en el Perú y aplicable en el Perú, en Rusia, en China, en Estados Unidos y así sucesivamente. Entonces, la universalidad del conocimiento es clave, sobre todo cuando hablamos de investigaciones puras. Investigaciones que van a la expansión de la frontera del conocimiento. El conocimiento aplicado sí puede tener peculiaridades, no necesariamente debe ser universal, pero en términos generales la metodología que se utiliza para llegar a ese conocimiento sí tiene que ser de aplicabilidad universal. Otra característica del conocimiento es que puede ser racional. Es decir, el conocimiento racional es aquel generado por el método que utiliza el enfoque cuantitativo, métodos que utilizan el enfoque cuantitativo. Y al ser racional es un conocimiento entonces observable, medible, es objetivo, existe la posibilidad de que sea replicable, puede llevar a cabo una investigación utilizando el mismo método en la misma población, bajo las mismas condiciones. Un segundo investigador, una segunda investigadora pueden llegar al mismo conocimiento. Eso es conocimiento racional. Y la aplicabilidad es inmediata. Ahora, pero también está el otro lado. El conocimiento puede ser creativo. Y cuando es creativo el conocimiento no necesariamente es replicable. No necesariamente es posible de que cuando un investigador lleva a cabo esa investigación y genera un conocimiento creativo, de una forma inmediata y automática, un segundo investigador llegue al mismo resultado. Porque utiliza un método que usualmente para llegar a ese tipo de conocimiento, a esa característica de conocimiento creativo, va a utilizar usualmente el enfoque cualitativo. Pero también puede haber conocimiento creativo que utilice el enfoque cuantitativo. En innovaciones tecnológicas relacionadas a diseño, por ejemplo, hay muchísimo conocimiento creativo. La ergonomía, por ejemplo, que fue producto de muchas investigaciones relacionadas a la postura de las personas durante el trabajo o a la repetición de ciertas actividades que las personas hacen durante un trabajo, se produjo de esta manera. Es conocimiento creativo. Ahora, el conocimiento también es evolutivo, es dinámico, cambia en el tiempo. Y de ahí surge la posibilidad de hacer lo que llamamos en investigación falsación. Descubrir que una teoría que había sido desarrollada anteriormente puede ser falseable. Es decir, se encontró un evento en el cual lo que la teoría está tratando de explicar sea distinto. Pero también es dinámico porque un conocimiento conduce a nuevo conocimiento. Y entonces ese nuevo conocimiento a veces deja obsoleto el anterior.
Y esa dinámica es esencial, precisamente, no solamente dentro del conocimiento en sí, sino en la expansión de ese conocimiento hacia sus fronteras. Y por lo consiguiente es abierto, no tiene límites. Esa frontera de la que yo estaba hablando hasta ahora es imaginaria, porque puedo saltarme esa frontera y dar pasos agigantados hacia el infinito y encontrar conocimiento allí. Entonces es abierto, es universal, es creativo, es racional, es infinito, no tiene fin. Ese proceso de generación de conocimiento nunca jamás va a acabar. Es más, sabemos hoy en día que el conocimiento que es sujeto de publicación se ha ido incrementando exponencialmente cada cierto tiempo. Es decir, el conocimiento que tenemos hoy, mañana posiblemente sea un porcentaje enormemente alto, superior al que tenemos hoy. Y cada 2, 3 años se está duplicando la base de conocimiento publicable. Y por lo consiguiente también es diverso. Hay posibilidades de generar conocimiento en las ciencias exactas, hay posibilidades de generar conocimiento en las ciencias sociales, hay posibilidades de generar conocimiento en cualquier ámbito de la vida. No hay límites, no hay barreras.